Las copas de champán tintineaban a mi alrededor como campanitas anunciando el fin del mundo, pero apenas las escuchaba por el estruendo de la sangre en mis oídos. Mi vestido de novia, una prenda prestada que olía levemente a naftalina y a los sueños de otra, me raspaba la clavícula mientras permanecía inmóvil en el umbral del salón de celebraciones. El aroma de los lirios era abrumador, empalagoso, mezclándose con el agrio hedor de mi propio sudor nervioso bajo capas de tela barata. Yo no era nadie. Una camarera que había cambiado su delantal manchado por tul blanco, creyendo en cuentos de hadas que no existían para chicas como yo. Estás preciosa, cariño. La voz de mi madre se quebró con las lágrimas que había estado conteniendo todo el día. Sus dedos, ásperos por años de limpiar casas ajenas, alisaron mi velo por última vez. Quería creerle. Dios. ¿Cómo deseaba creer que no parecía lo que era? Una mujer de 23 años tan desesperada por escapar de su diminuto apartamento y los dobles turnos en la cafetería El Sabor Andaluz, que le había dicho que sí a un hombre que nunca la había visto de verdad. Carlos, mi prometido, el hombre que me había prometido seguridad, estabilidad, un futuro que no implicara pies dolorido y el olor a grasa impregnado en mi piel. Y luego, de repente, todo explotó en un mar de gritos y vergüenza. Ahora, aquí estoy, sentada en un sofá de cuero que huele a historia y dinero, en una mansión que parece sacada de una revista de lujo. Mi muñeca duele donde me agarró el hijo de don Enrique Rojas, el tipo de la barra, y mi cabeza sigue dándole vueltas a lo que José me dijo hace un momento. Lo de Carlos, todo, es tan surrealista. Me rosto la piel de la muñeca. Las marcas rojizas aún están ahí, un recordatorio físico de lo rápido que mi vida ha descarrilado. El calor del té de manzanilla que Luisa me ha traído no es suficiente para calmar el temblor que siento. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo es posible que una noche me encuentre en el centro de un drama que parece sacado de una película? La verdad es que no estoy segura de nada. Ni siquiera sé si el incidente de la barra fue ayer o anteayer. Los días se han mezclado en una pasta viscosa de ansiedad y extraños acontecimientos. El salón donde me encuentro ahora es inmenso, techos altos, ventanales que dan a unos jardines nocturnos iluminados sutilmente. En una esquina, una chimenea crepita con un fuego real, un lujo que nunca imaginé. En mi pequeño apartamento de Sevilla, el más mínimo gasto me hacía temblar. Esto es otra liga. José no está aquí en este momento. Ha dicho que necesitaba hacer unas llamadas, y yo necesito un momento para respirar. Miro mis manos. Todavía siento el tacto frío y firme de su piel cuando me detuvo a la salida de mi boda. Uf, la boda. Ni siquiera quiero llamarla así. Ese día mi madre me repetía que estaba guapísima, que mi vestido, ese que olía a cerrado, era perfecto. Yo solo pensaba en lo mucho que me apretaban los tacones, media talla más pequeños, que me había prestado mi hermana Ana. Los clics de mis pasos en el suelo de linóleo rayado del centro comunitario del barrio de Triana resonaban como tambores funerarios. 40 personas, quizás. Los amigos de Carlos del trabajo, algunos parientes lejanos que habían venido por la comida gratis. Mi madre, mi hermana, ya aburrida con el teléfono. Y luego lo vi a él. No era parte de nuestra fiesta. No debería haber estado allí. Estaba cerca del fondo, parcialmente oculto por las sombras, pero imposible de ignorar. Alto, más de 1,80 m, con el pelo oscuro que parecía peinado por un profesional, incluso bajo las feas luces del techo. Su traje. Uf, probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Gris carbón, perfectamente hecho a medida, el tipo de tela que susurraba dinero al moverse. 2 hombres lo flanqueaban,
ambos con gafas oscuras en el interior, sus posturas rígidas y alertas de una manera que me erizó la piel. No sabía quién era, pero algo en mi pecho se apretó cuando su mirada encontró la mía al otro lado de la sala. Ojos oscuros, indescifrables, evaluándome como si fuera un rompecabezas que ya había resuelto. El momento se rompió cuando Carlos me agarró la mano, su palma húmeda contra la mía. «Ahí estás», dijo, su voz tensa con algo que no pude identificar. Ansiedad, culpa. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Vamos, están esperando nuestro primer baile». La música comenzó. Una canción de amor genérica que había elegido de una lista de reproducción gratuita. Carlos me arrastró a la improvisada pista de baile. Sus manos se posaron en mi cintura, pero se sentían mal, distantes, como si me estuviera tocando desde muy lejos. «¿Carlos?», susurré, tratando de encontrar sus ojos. «¿Estás bien?» «Bien». La palabra salió cortada. Solo cansado, ha sido un día largo. Pero su mirada seguía vagando por encima de mi hombro, hacia la entrada, hacia su teléfono, que había revisado 3 veces durante la ceremonia. Nos balanceamos mecánicamente. Él olía a la colonia que le había regalado por su cumpleaños. Barata, demasiado dulce, y debajo, algo agrio. Miedo quizás, o arrepentimiento. «¿Quién es ese hombre de atrás?», pregunté, asintiendo ligeramente hacia el extraño que seguía observándonos. «El del traje caro». Todo el cuerpo de Carlos se puso rígido. «Nadie. Solo alguien del barrio. No te preocupes». Pero la forma en que lo dijo me hizo preocupar por todo. La canción terminó demasiado rápido y demasiado lento a la vez. Los aplausos se extendieron por la pequeña multitud, a medias y obligatorios. Carlos me besó la mejilla, una presión de labios seca y breve que se sintió como una despedida. Y entonces su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó inmediatamente. Su cara se puso blanca. «Tengo que...». Me miró, luego se apartó, luego volvió a mirar el teléfono. «Tengo que contestar esto ahora». Mi voz se quebró. «Carlos, estamos literalmente en nuestra recepción de boda. Es importante». Ya se estaba alejando, con el teléfono pegado a la oreja. Es por trabajo. Vuelvo enseguida. 5 minutos. Lo prometo». Desapareció por el pasillo antes de que pudiera responder, dejándome sola en el centro de la sala, con todos mirando. El calor me subió por el cuello. Mi hermana Ana desvió la mirada, avergonzada por mí. La expresión de mi madre se desmoronó. 5 minutos se convirtieron en 10, luego en 20. Yo seguía allí como una idiota, sujetando mi ramo marchito. Mientras los invitados empezaban a servirse del buffet en el que había gastado mi último sueldo, el DJ puso otra canción para llenar el incómodo silencio. Alguien se rió demasiado fuerte. Alguien más susurró por lo bajo. El hombre del traje caro no se había movido. Seguía observándome con esos ojos oscuros e indescifrables. Finalmente, no pude más. Recogí la falda de mi vestido y con las manos temblorosas, caminé hacia el pasillo, mis tacones prestados haciendo clics furiosos contra el suelo. La puerta del baño estaba cerrada. Podía escuchar la voz de Carlos a través de ella, baja y urgente. «Lo sé, cariño. Lo sé. Lo siento mucho. Nunca quise hacerte daño. Por favor, solo déjame explicarte, cariño». La palabra me golpeó como un puñetazo físico. Mi mano, que iba a coger el pomo de la puerta, se congeló en el aire. «Te quiero», decía Carlos con la voz rota. «Siempre te he querido. Esta boda fue un error. Lo sé ahora. Estaba confundido. Tenía miedo.
pero verte en el hospital, saber que me necesitabas. Abrí la puerta. Carlos se dio la vuelta, con la cara roja y bañada en lágrimas. El teléfono seguía pegado a su oreja. Por un momento, solo nos quedamos mirando. Él, culpable y atrapado. Yo, tratando de entender lo que estaba escuchando. Tengo que irme, dijo por el teléfono, no a mí, a quien estuviera al otro lado. Te devuelvo la llamada. ¿Quién era? Mi voz sonaba extraña, hueca, como si viniera del cuerpo de otra persona. Cariño, ¿quién era? Tragó saliva. Es complicado. Acabamos de casarnos hace 30 minutos. Nada de esto es complicado. Estaba temblando ahora. El ramo temblaba en mi mano. No es... Se pasó la mano por el pelo, destruyendo el cuidadoso peinado por el que habíamos pagado. Es Ana, mi ex. Está en el hospital y llamó. Y yo, ¿tu ex? Las palabras sabían a veneno. Dejaste nuestra recepción de boda para hablar con tu ex. Me necesitaba. Yo te necesitaba. El grito me salió antes de que pudiera detenerlo. Soy tu esposa. Acabamos de hacer votos. Lo prometiste. Sé lo que prometí. Estaba gritando ahora también. Su cara, enrojecida por la ira y la vergüenza. Pero no entiendes. Ana y yo tenemos historia. Tenemos... Las cosas son complicadas con su familia. Con el dinero que le pedí prestado a su padre. El resto de sus palabras se convirtieron en ruido blanco. Dinero. Por supuesto, era por dinero. Siempre era por dinero. Había sido tan estúpida. Quiero una anulación, me oí decir. Mi voz estaba tranquila ahora, muerta. Ahora mismo, esta noche, quiero que este matrimonio se borre como si nunca hubiera ocurrido. No puedes simplemente... No lo dejé terminar. Me di la vuelta y caminé de regreso al salón, mi vista borrosa por las lágrimas que me negué a dejar caer. Aquí no. Delante de todos no. No les daría la satisfacción de verme derrumbar. Los invitados nos habían oído gritar. Estaban en grupos incómodos, fingiendo mirar a cualquier parte menos a mí. Mi madre empezó a acercarse a mí, con la cara descompuesta, pero levanté la mano para detenerla. El hombre del traje caro apareció de repente, bloqueando mi camino hacia la salida. De cerca era aún más impactante. Mandíbula afilada, piel aceitunada, una pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda que debería haberlo hecho parecer peligroso y lo hacía, pero de una manera que me cortó la respiración en lugar de hacerme querer huir. Olía a cedro y a algo más oscuro, algo que me hacía pensar en humo y secretos. Disculpe, logré decir, tratando de sortearlo. ¿Se va? Su voz era profunda, con acento. Italiano quizás, y demasiado tranquila para el caos que estallaba a nuestro alrededor. Sí, no le debía una explicación. Ya no le debía nada a nadie. Así, con ese vestido sin su abrigo, asintió hacia la salida, donde el viento de octubre hacía vibrar las ventanas. Hace frío fuera. Me las arreglaré. Sus labios se curvaron ligeramente. No del todo una sonrisa. Estoy seguro de que sí. Parece alguien que sabe cómo sobrevivir. Las palabras me golpearon de una manera diferente a la que probablemente él pretendía. Como si viera algo en mí que había olvidado que estaba ahí. Uno de sus hombres apareció con un abrigo negro largo, de mujer, caro, con olor a cuero y lujo. El extraño me lo tendió. No necesito su caridad, dije, aunque ya estaba temblando. No es caridad, considérelos un préstamo. Puede devolverlo cuando esté lista. Detrás de mí, la voz de Carlos volvió a elevarse, discutiendo con alguien, probablemente mi madre. La escena se estaba convirtiendo en un espectáculo.
Podía sentir los ojos de la gente sobre nosotros, algunos sacando sus teléfonos para grabar el desastre en que se había convertido mi vida. Cogí el abrigo. Era pesado, cálido y demasiado grande, pero me envolvía de una manera que se sentía como protección, como una armadura. Gracias, susurré. Él se hizo a un lado para dejarme pasar, pero mientras me movía, su mano atrapó mi muñeca, suave pero firme. Su piel estaba cálida, su agarre seguro sin ser amenazante. ¿Cuál es su nombre?, preguntó. Debería haberme apartado. Debería haberle dicho que no era asunto suyo. Pero algo en la forma en que me miraba, como si importara, como si valiera la pena recordarme, me hizo responder. María. María, repitió lentamente, saboreando cada sílaba. Un nombre hermoso para una mujer hermosa que tiene una noche terrible. Esa es una forma de decirlo. Hay mejores formas. Su pulgar rozó mi pulso, tan brevemente que casi pensé que lo había imaginado. Y también mejores noches por delante, creo. Luego me soltó y retrocedió, sus hombres cerrando filas inmediatamente a su alrededor de nuevo. Salí a la fría noche de octubre, envuelta en el abrigo de un extraño que costaba más que toda mi vida. Y no miré atrás. No vi a Carlos seguirme 30 segundos después. No lo vi agarrarme del hombro y darme la vuelta en el estacionamiento. No vi cómo la camioneta negra se acercó con una sincronización perfecta, ni la forma en que el extraño que estaba dentro salió y se interpuso entre nosotros con la confianza casual de alguien que había hecho esto 1000 veces antes. Pero lo sentí cuando la mano de Carlos se apartó de mi hombro. Lo sentí cuando el extraño dijo algo demasiado bajo para que yo lo escuchara, algo que hizo que Carlos palideciera y retrocediera 3 pasos. Lo sentí cuando esos ojos oscuros encontraron los míos de nuevo y me preguntó, ¿necesita que la lleve? Y lo sentí cuando dije que sí. Aunque cada parte racional de mi cerebro gritaba que estaba cometiendo un terrible error, porque esa noche los errores terribles eran todo lo que me quedaba. El interior de la camioneta olía a cuero y poder. Rico, embriagador, nada que ver con el Honda destartalado de Carlos que siempre olía a comida rápida y promesas rotas. Me hundí en el asiento, el vestido de novia amontonándose torpemente alrededor de mis piernas, y traté de procesar lo que acababa de hacer. Subirme al coche de un extraño que viajaba con guardias armados y llevaba relojes que probablemente costaban más que la casa de mi madre. La puerta se cerró con un sólido golpe que hablaba de cristales blindados y mucho dinero. Él se deslizó a mi lado, manteniendo una distancia cuidadosa que, de alguna manera, se sentía más íntima que si se hubiera sentado cerca. El conductor arrancó suavemente, dejando a Carlos parado en el estacionamiento como un fantasma que yo ya había olvidado. ¿A dónde? La voz del extraño era tranquila, casi suave. Me di cuenta de que no tenía a dónde ir. Mi apartamento, el estudio que había compartido con Carlos durante el último año, estaba lleno de sus cosas. Su nombre estaba en el contrato de alquiler. En casa de mi madre no había espacio. No de verdad. El sofá de mi hermana Ana era siempre una opción. Pero la idea de explicarle este desastre me ahogaba. No lo sé, susurré, mirando mis manos. El anillo de boda, de oro chapado barato que ya me estaba poniendo el dedo verde, se sentía como un grillete. Entonces, conduciremos hasta que lo averigüe. Las luces de la ciudad se desdibujaban al pasar por las ventanas tintadas. Me di cuenta de otras cosas. El suave zumbido del motor, el biombo entre nosotros y el conductor, la forma en que su guardaespaldas en el asiento del pasajero seguía revisando los espejos como si esperara problemas. Música clásica sonaba suavemente desde altavoces ocultos,
algo melancólico y hermoso que coincidía con el dolor en mi pecho. Probablemente se pregunte quién soy, dijo después de un largo silencio, entre otras cosas. Me giré para mirarlo bien por primera vez. Las luces de la calle proyectaban sombras sobre su rostro, resaltando los ángulos afilados, la plenitud de su boca, la inteligencia en esos ojos oscuros. Era joven, quizás 32 a lo sumo, pero se movía con la autoridad de alguien mucho mayor. ¿Por qué estaba en mi boda? No estaba. Sus labios se curvaron ligeramente. Estaba en el centro comunitario por otros asuntos. Su celebración simplemente estaba ocurriendo en la sala por la que necesitaba pasar. ¡Qué coincidencia! No creo en las coincidencias. Yo tampoco. Ya no. ¿Qué tipo de asuntos? Pregunté, aunque sospechaba que no quería saber la respuesta. Me estudió por un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánta verdad podía manejar. El tipo que requiere discreción y confianza. El tipo que la mayoría de la gente finge que no existe, aunque corra bajo cada ciudad como venas bajo la piel. Un escalofrío me recorrió la espalda que no tenía nada que ver con la temperatura. ¿Es usted de la mafia? No fue una pregunta, no lo negó. Una palabra tan fea para una realidad complicada. Se movió ligeramente y noté el brillo de algo metálico debajo de su chaqueta. Un arma. Por supuesto, llevaba un arma. Mi nombre es José Salvador. Mi familia ha protegido los intereses de la ciudad durante 3 generaciones. ¿Protegido? Qué elección de palabras tan cuidadosa. ¿Y qué quiere de mí? Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Usted no ayuda a extraños por bondad de corazón. Los hombres como usted no tienen momentos aleatorios de amabilidad. ¿Hombres como yo? Pareció divertido por eso. ¿Qué querés saber sobre hombres como yo, María? Suficiente para saber que debería salir de este coche. Y sin embargo, no me pide que me detenga. Tenía razón, no lo estaba haciendo, porque a pesar de todo, el arma, los guardias, el peligro obvio que irradiaba de él como calor, me sentía más segura en esta camioneta que en ese salón de recepción, vistiendo un vestido de novia y viendo cómo mi matrimonio se desintegraba antes incluso de empezar. ¿Por qué me observaba? Presioné antes de que todo se desmoronara. Se me quedó mirando. José se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Luego dijo, porque parecía que se estaba ahogando en una sala llena de gente que debería haberla salvado, y porque sé lo que es hacer promesas a la persona equivocada. Algo en su voz me hizo pensar que no estaba hablando de matrimonio. La camioneta giró por calles que no reconocía, dirigiéndose hacia la costa de Valencia, donde los edificios se hacían más altos y las luces más brillantes, barrios de dinero antiguo, lugares que solo había visto mientras servía café a personas que ni se molestaban en aprender mi nombre. Necesito ir a casa, dije, aunque la idea me daban ganas de llorar. Necesito averiguar qué pasa ahora. ¿De verdad? José sacó su teléfono, uno de los 3 que pude ver en su chaqueta, y escribió algo rápidamente. O necesito una noche en la que no tenga que averiguar nada. Una noche en la que alguien más se encargue de las complicaciones. No puedo permitírmelo. No le pido que se lo permita. Se guardó el teléfono. Le ofrezco una habitación de hotel segura, limpia, suya mientras la necesite. Sin ataduras, sin expectativas, solo un lugar para respirar. Todas las alarmas de mi cabeza estaban sonando. Así es como las chicas desaparecían. Así es como las decisiones terribles se convertían en consecuencias permanentes. Pero estaba tan cansada de ser lista, de ser cuidadosa, de ser la chica buena que hacía todo bien y terminaba humillada y sola.
¿Por qué? Exigí. ¿Por qué haría eso por una completa desconocida? Sus ojos se encontraron con los míos, y por un latido vi algo crudo bajo el exterior controlado. Algo que parecía casi reconocimiento. Quizás no soy tan complicado como parezco, dijo en voz baja. O quizás simplemente odio ver a alguien tratado como si fuera desechable, cuando claramente es todo lo contrario. La camioneta se detuvo frente al Hotel El Meridiano, un hotel por el que había pasado 100 veces pero nunca había imaginado entrar. Porteros con uniformes impecables, escalones de mármol, puertas giratorias que captaban y reflejaban las luces de la ciudad como diamantes. El guardaespaldas de José abrió la puerta. El aire fresco de la noche entró, trayendo el olor del puerto cercano. Sal y posibilidad y peligro. Última oportunidad para decir que no, dijo José sin moverse. Puedo llevarla a donde quiera ir, a casa de su madre, a la de una amiga, de vuelta a ese estacionamiento si ha perdido la cabeza por completo. Miré el vestido de novia, el ramo marchito que aún de alguna manera apretaba en mi regazo, el abrigo prestado que olía a él, cedro y humo y secretos. Luego lo miré a él. Una noche, dije, solo esta noche. Mañana averiguaré mi vida. Mañana usted averiguará su vida, aceptó él. Salí de la camioneta con las piernas temblorosas. El guardaespaldas se mantuvo cerca, no amenazante, simplemente presente, mientras José daba la vuelta y me ofrecía su brazo como si estuviéramos en alguna función social, en lugar de que yo fuera una novia fugitiva teniendo un ataque de nervios completo. Dentro, el vestíbulo era todo accesorios dorados y lujo silencioso. Música de piano flotaba desde algún lugar. La gente con ropa cara se movía con la confianza de quienes pertenecían. Me sentía como una impostora, como si alguien hubiera cometido un terrible error al dejarme entrar. José se acercó a la recepción y el gerente apareció al instante, sin esperas, sin preguntas. El dinero y el poder se movían así. Lo estaba aprendiendo, allanando caminos, eliminando obstáculos. Señor Salvador. La sonrisa del gerente era profesionalmente cálida. Su suite habitual, la suite de la esquina en la planta 12, para la señorita María. Hizo una pausa, dándose cuenta de que no sabía mi apellido. Rodríguez, le dije en voz baja, para la señorita Rodríguez, indefinidamente. Póngalo en mi cuenta. Ella debe tener todo lo que necesite. Servicio de habitaciones, acceso al spa, cualquier cosa, sin preguntas, sin facturas enviadas a su habitación. El gerente ni siquiera parpadeó. Por supuesto, señor, enseguida. Una tarjeta de acceso apareció. José la tomó, pero no me la entregó de inmediato. La suite tiene un dormitorio y una sala de estar separados, dijo, con la voz lo suficientemente baja para que solo yo pudiera oírlo. Las puertas se cierran desde dentro. Mi número estará programado en el teléfono de la habitación, pero no tiene que llamar nunca. Puede quedarse una noche o un mes. Puede irse a las 4 de la mañana y no mirar atrás. Esto es suyo, sin obligaciones. Tomé la tarjeta de acceso. Nuestros dedos se rozaron por un segundo y sentí ese impacto de contacto hasta los huesos. ¿Por qué es amable conmigo?, susurré. Porque alguien debería serlo. Él retrocedió, creando distancia entre nosotros de nuevo. Profesional, controlado. Y porque tengo la sensación de que va a necesitar un amigo en los próximos días, lo sepa o no todavía. No entiendo. Ya entenderá. Algo oscuro cruzó su expresión. Su marido, pronto ex marido, le debe dinero a gente muy desagradable, gente que no perdona las deudas. Y la mujer con la que hablaba por teléfono,
Su padre es una de esas personas. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. ¿Qué? Carlos Guzmán pidió prestados 200,000 euros a don Enrique Rojas hace 6 meses. La hija del señor Rojas, Ana, era la novia de su marido antes que usted. El dinero se suponía que era para una inversión de negocios. José apretó la mandíbula. En su lugar, Carlos lo usó para otros fines. Cuando la deuda venció y no pudo pagar, el señor Rojas le hizo ciertas sugerencias sobre cómo Carlos podría resolver su situación. La comprensión me invadió como agua fría. Él sugirió que Carlos se casara con otra persona, alguien sin conexiones con su mundo, alguien desechable, alguien que pudiera ser utilizado si fuera necesario. Yo, mi voz se quebró. Nunca fui una esposa. Fui un aval. La expresión de José era cuidadosamente neutral, pero sus ojos tenían algo que parecía ira, no hacia mí, sino por mí. Ana lo llamó esta noche porque su padre se enteró de la boda. Continuó en voz baja. Y porque ella, al parecer, ha decidido que quiere a Carlos de vuelta a pesar de todo, o quizás por ello. Algunas personas disfrutan poseyendo cosas rotas. Pensé que iba a vomitar. El hermoso vestíbulo giraba a mi alrededor, oro y mármol y mentiras. ¿Cómo sabe todo esto?, logré decir. Porque don Enrique Rojas opera en mi ciudad, y porque es mi negocio saber quién debe qué a quién. Hizo una pausa. También porque Carlos intentó pedir dinero prestado a mi organización hace 2 semanas. Nos negamos. ¿Por qué? Porque no invierto en hombres desesperados que mienten sobre sus circunstancias. Su voz era fría ahora. La calidez de antes había desaparecido por completo. Y porque algo en su desesperación se sentía mal. Así que lo hice investigar. Y se enteró de mí. Me enteré de que se iba a casar con una camarera de El Sabor Andaluz, que no tenía idea de en qué se estaba metiendo. El mundo se sintió muy pequeño de repente, muy peligroso. Debería ir a la policía, dije, aunque sabía lo hueco que sonaba. ¿Y decirles qué? ¿Que su marido contrajo un préstamo legal y se casó con usted legalmente? ¿Que se arrepintió en su noche de bodas? El tono de José era suave pero firme. La policía no puede ayudarla con esto, María. Este es un tipo diferente de problema. ¿Y usted puede ayudarme? Puedo mantenerla a salvo mientras usted decide su próximo movimiento. Una risa burbujeó en mi garganta, histérica, agotada. Poniéndome en una habitación de hotel, eso no resuelve nada. Carlos sabe dónde trabajo, dónde vive mi madre, dónde... Carlos no la molestará. La certeza en la voz de José era absoluta. Me he asegurado de que entienda las consecuencias de intentarlo. ¿Qué le dijo en el estacionamiento? Que ahora está bajo mi protección y que si él o cualquiera de sus asociados se acerca a usted, lo consideraré un insulto personal. Sus ojos se encontraron con los míos. En mi mundo, los insultos personales tienen consecuencias permanentes. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber huido gritando de este hombre hermoso y peligroso que hablaba de violencia como si fuera una transacción comercial. En cambio, sentí algo aflojarse en mi pecho, algo que había estado apretado y asfixiante durante más tiempo que solo esta noche. No quiero deberle nada, dije con cautela. No quiero cambiar una jaula por otra. No me debe nada. Esto no es una transacción. José inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome. Considérelos una disculpa del universo por haberle dado una noche de bodas tan terrible. Hizo una pausa. O considérelo un seguro. Si don Enrique Rojas cree que usted está conectada conmigo, no intentará usarla contra Carlos, lo que significa que usted es libre.
realmente libre. Los hombres como usted no hacen las cosas gratis. No, aceptó. Normalmente no lo hacemos, pero a veces hacemos excepciones por personas que merecen algo mejor de lo que obtuvieron. El ascensor emitió un suave pitido. El guardaespaldas lo mantenía abierto, esperando. José hizo un gesto hacia él. 12 pisos más arriba, gire a la derecha, la suite de la esquina. Hay un balcón con vistas al puerto. Me han dicho que es tranquilo. Caminé hacia el ascensor en piloto automático, mi mente todavía tratando de procesar todo. Las puertas se estaban cerrando cuando de repente me estiré para detenerlas. José. Él se giró con una ceja levantada. Gracias, dije, por ser amable, aunque sea complicado. Su expresión se suavizó ligeramente. Descanse un poco, María. Mañana todo se verá diferente. Las puertas se cerraron ante su rostro y me quedé sola con el guardaespaldas que miraba al frente como si yo no existiera. La suite era impresionante. Ventanas de suelo a techo, muebles que parecían demasiado caros para tocar, un baño más grande que todo mi apartamento estudio. Me quedé en medio de ella, todavía con el vestido de novia, y finalmente me permití llorar. Grandes sollozos que sacudieron todo mi cuerpo, por el matrimonio que nunca fue real, por mi propia estupidez, por el futuro que había imaginado y que se había construido sobre mentiras. Cuando las lágrimas finalmente se detuvieron, me quité el vestido y lo dejé en un montón en el suelo. Me duché hasta que el agua se enfrió, lavándome el maquillaje y la laca y los últimos rastros de la chica que había creído en cuentos de hadas. La bata del hotel era suave como una nube. Me envolví en ella y me quedé en el balcón que José había mencionado, mirando el agua oscura de abajo. Mi teléfono, ese prepago barato que había estado usando, vibró con mensajes de texto. 47 de Carlos, 12 de mi madre, 3 de mi hermana. Lo apagué sin leerlos. Mañana averiguaría mi vida. Mañana me ocuparía de las anulaciones y las explicaciones y los restos de mis elecciones. Pero esta noche estaba a salvo. Era vista, y por primera vez en años estaba exactamente donde quería estar. Incluso si estar donde quería estar era en la casa de un hombre peligroso que me miraba como si valiera la pena proteger. A veces, cuando no podía dormir en estas noches tan extrañas, pensaba en mi padre, en la forma en que siempre decía, no te fíes de nadie que suene demasiado bueno para ser verdad. Se refería a los vendedores del mercado, a los que te prometían el oro y el moro. Pero ahora lo entendía de otra manera. Este hotel, las promesas de seguridad, todo sonaba demasiado perfecto, demasiado idílico. Y la perfección, eso no existe. Eso lo había aprendido a base de golpes, de decepciones pequeñas, y ahora de una monumental. Era una lección que se grababa a fuego y que ahora me preguntaba si estaba ignorando de nuevo. ¿Creéis que era una tontería pensar así? La mañana llegó demasiado rápido y no lo suficientemente rápido. Me desperté enredada en sábanas que se sentían como seda. Mi cuerpo me dolía en lugares extraños. Estrés. Me di cuenta de la manifestación física de una vida que implosionaba. La luz del sol se filtraba por las ventanas que había olvidado cerrar, pintando la suite en tonos dorados que hacían que todo pareciera un sueño del que eventualmente despertaría. Mi vestido de novia aún yacía arrugado en el suelo del baño como una cosa muerta. Me envolví en la bata de nuevo y encontré un carrito de desayuno fuera de mi puerta. Cúpulas plateadas cubriendo platos de comida que no había pedido. Fresas, pasteles, huevos preparados de 3 maneras diferentes. Café que olía a cielo. Una pequeña tarjeta descansaba junto a la cafetera. Come, descansa,
Estás a salvo. Ojote. Su letra era precisa, controlada, como todo lo demás en él. Debería haber estado suspicaz. Debería haber cuestionado por qué un jefe de la mafia me enviaba el desayuno y notas amables. Pero mi estómago rugía, y las fresas se veían perfectas, y estaba tan cansada de ser la responsable que cuestionaba todo. Comí en el balcón, viendo a la ciudad despertar, la gente corriendo a sus trabajos, viviendo vidas normales, sin saber que algunos de nosotros habíamos visto cómo nuestra existencia se hacía añicos de la noche a la mañana. Mi teléfono, aún apagado, se sentía como una bomba a punto de explotar. Pero no podía esconderme para siempre. 53 mensajes nuevos. Los revisé con dedos entumecidos. Carlos, por favor, déjame explicarte. Carlos, no es lo que piensas. Carlos, te quiero. Carlos, ¿dónde estás? Necesitamos hablar. Carlos, no puedes irte así. Carlos María, por favor, estoy preocupado por ti. Este último me hizo reír, un sonido amargo y feo. Él estaba preocupado. Qué considerado. Los mensajes de mi madre eran peores, de alguna manera, llenos de preocupación y confusión, y esa marca particular de decepción que solo las madres podían perfeccionar. ¿Qué pasó? Carlos dice que te fuiste. Por favor, llámame. Necesito saber que estás bien. La gente pregunta, ¿qué debo decirles? ¿Qué debía decirles? Que su hija se había casado con un hombre que la veía como una solución conveniente para sus deudas de juego, que los cuentos de hadas eran solo historias que la gente contaba para hacer que la pobreza se sintiera temporal. Estaba componiendo una respuesta, algo vago y tranquilizador. Cuando alguien llamó a la puerta, mi corazón dio un vuelco. La mirilla mostraba a una mujer con uniforme de hotel sosteniendo unas fundas para ropa. Señorita Rodríguez. Su voz era profesional, amable. El señor Salvador le envió esto. ¿Puedo pasarlas? Abrí la puerta un resquicio. Ella sonrió y señaló las fundas. 4 de ellas de aspecto caro. No necesito. Fue muy insistente, señora. Dijo que necesitaría ropa práctica. Nada ostentoso, solo opciones cómodas. No se iría hasta que las aceptara. Me hice a un lado y la dejé entrar. Las fundas contenían vaqueros que realmente me quedarían bien, jerseys suaves, ropa interior aún en su envoltorio, artículos de tocador de marcas que solo había visto en revistas. Todo de mi talla, todo pensado y apropiado y completamente abrumador. ¿Cómo lo supo? El señor Salvador es muy observador, dijo la mujer con una sonrisa cómplice. ¿Algo más, señora? No, gracias. Ella se fue y yo me quedé mirando la ropa extendida sobre la cama. Esto era demasiado, demasiado rápido, demasiado todo. Me vestí con los vaqueros y un jersey color crema que se sentía como llevar una nube. Luego llamé al número programado en el teléfono de la habitación antes de que pudiera pensarlo demasiado. Él contestó al primer timbre. María. Solo mi nombre, pero la forma en que lo dijo hizo que algo revoloteara en mi pecho. La ropa, empecé, el desayuno, la suite, es demasiado. ¿Lo es? Sonó divertido. ¿O es justo lo suficiente para alguien que lo perdió todo ayer? No lo perdí todo. Su marido, su hogar, sus planes de futuro, su sensación de seguridad. Su voz era tranquila pero firme. Eso me suena a todo. No pude discutir eso. ¿Dónde está? Pregunté en su lugar. En una reunión, pero puedo irme si me necesita. La forma casual en que lo ofreció, como si abandonar un negocio importante por un extraño fuera completamente normal, me apretó la garganta. No, solo quería darle las gracias y preguntar qué pasa ahora. Ahora
tómese un tiempo para decidir lo que quiere. Unos días, una semana, el tiempo que necesite. No puedo esconderme en una habitación de hotel para siempre. No, aceptó. Pero puede esconderse por ahora, al menos hasta que resolvamos ciertas complicaciones. ¿Complicaciones refiriéndose a Carlos y su deuda? Entre otras cosas. Escuché voces de fondo, alguien hablando rápido en italiano. Tengo que irme, pero María, no salga del hotel sin llamarme antes, por favor. Debería haber sonado controlador. En cambio, sonó como preocupación. Vale, susurré. Buena chica. La línea se cortó y me quedé allí con el teléfono en la mano, con la cara ardiendo por dos simples palabras que no deberían haberme afectado en absoluto. El resto del día transcurrió en una extraña bruma. Intenté hacer planes para averiguar mis próximos pasos, pero me perdía en espirales de ansiedad. La anulación sería bastante fácil. Llevábamos casados menos de 24 horas. Nunca habíamos consumado nada. Pero luego, ¿qué? ¿De vuelta a mi estudio que no contenía más que recuerdos de Carlos? ¿De vuelta a los dobles turnos y el olor a grasa y los clientes que chasqueaban los dedos para pedir más? Al anochecer, me sentía asfixiada. La suite se sentía como una hermosa jaula. Necesitaba aire, movimiento, algo que me recordara que todavía era real. Me aventuré al bar del hotel, solo por una copa, solo para estar rodeada de gente que no estuviera en mi cabeza. El espacio era oscuro y sofisticado, todos reservados de cuero y jazz suave. Me senté en un taburete de la barra y pedí vodka con hielo porque el vino se sentía demasiado romántico y la cerveza demasiado triste. Día duro. El camarero era joven, comprensivo. Podría decirse, bueno, está en el lugar correcto. Este vodka podría quitar la pintura. Me reí a pesar de mí misma. La bebida quemó al bajar. Perfecto. Llevaba media segunda copa cuando alguien se deslizó en el taburete de al lado. Colonia masculina, cara. Un traje que susurraba dinero. «Usted es la chica de la 12», dijo el hombre. No era una pregunta. La última adquisición de Salvador. Me giré para mirarlo. Guapo de una manera insulsa, con ojos azules fríos y una sonrisa que no llegaba a ellos. No soy la adquisición de nadie. No. Él hizo un gesto al camarero para que le trajera un whisky. No es lo que parece. José Salvador no pone a mujeres en suites de esquina porque se sienta caritativo. Se me erizó la piel con una advertencia. No sé lo que crees saber. Conozco la reputación de Salvador. Sé que le gustan las cosas bonitas y sé que no comparte. Los ojos del hombre me recorrieron de una manera que me daban ganas de ducharme. Pero quizás usted es la excepción. Quizás está cansada de estar encerrada en esa habitación como una princesa en una torre. Creo que debería irse. Creo que debería presentarme. Enrique Rojas Jr. Me tendió la mano como si esto fuera una situación social normal. Mi padre es el hombre al que su marido le debe dinero, lo que nos convierte prácticamente en familia. Mi sangre se convirtió en hielo. Enrique sonrió ante mi reacción. Ahí está. El miedo. No se preocupe, cariño. No estoy aquí para cobrar. Estoy aquí porque tengo curiosidad por saber qué ve Salvador en usted. ¿Qué la hace digna de protección? No sé de qué habla. No. José no le dijo que la ha declarado fuera de límites, que cualquiera que la toque le rinde cuentas personalmente. Enrique se inclinó y pude oler alcohol en su aliento. Eso es prácticamente una propuesta de matrimonio en nuestro mundo. Así que, o usted es suya o es un cebo para algo más grande. No soy ninguna de las dos cosas. Me puse de pie con las piernas temblorosas. Y me voy. Su mano se disparó y me agarró la muñeca con la suficiente fuerza para hacerme daño. No lo creo.
Verá, su desaparición de anoche causó problemas a mi hermana. Ana realmente quiere a su marido de vuelta y ella siempre consigue lo que quiere. Suélteme, ¿o qué? Llamaré a Salvador. Está en una reunión con la comisión. No estará disponible en horas. El agarre de Enrique se apretó. Tiempo de sobra para que nos conozcamos mejor. El camarero había desaparecido convenientemente. Los pocos otros clientes no miraban hacia nosotros. Estaba sola con un hombre que me veía como una ventaja, como entretenimiento, como algo que usar. El terror me arañaba la garganta. Entonces alguien se aclaró la garganta detrás de nosotros. Un sonido cortés, casi suave. La cabeza de Enrique se giró bruscamente y su cara palideció. José estaba allí, con su traje perfectamente hecho a medida, flanqueado por ambos guardaespaldas, con aspecto de violencia envuelta en tela cara. Su expresión era tranquila, casi agradable, pero sus ojos estaban muertos. «Quite la mano», dijo José en voz baja. «Ahora». Enrique me soltó tan rápido que tropecé. Salvador no lo sabía. Solo estábamos hablando. Estaba tocando lo que es mío. La voz de José nunca subió por encima del tono conversacional, pero de alguna manera llenó todo el bar, después de que dejara muy claro lo que pasaría si alguien lo intentara. Solo fue una conversación. Fue agresión y amenaza y violación de territorio. José se acercó y Enrique retrocedió. 3 transgresiones. Normalmente requeriría un pago por cada una, pero como su padre y yo estamos intentando la diplomacia, seré generoso. ¿Generoso? La voz de Enrique se quebró. Se irá ahora. Le dirá a su padre que su hijo ya no es bienvenido en ningún establecimiento que yo posea o proteja, que es la mayor parte de la ciudad, y rezará para que no cambie de opinión y decida que es necesario sentar ejemplos. Enrique parecía que podría discutir, podría defenderse. Luego miró a los ojos de José, realmente miró, y lo que sea que vio allí lo hizo palidecer. «Lo siento», balbuceó. «No quise, no volverá a pasar». «No», aceptó José suavemente, «no lo hará». Enrique prácticamente salió corriendo del bar. Los guardaespaldas lo siguieron, asegurándose de que realmente se fuera. Me di cuenta. José se giró hacia mí y toda su actitud cambió. La fría violencia desapareció, reemplazada por la preocupación. «¿Te hizo daño?» Miré mi muñeca, marcas rojas donde Enrique me había agarrado, ya empezando a hacerse moratones. «Estoy bien». «No lo estás». De repente, estaba allí mismo, sus manos suaves, tan suaves, examinando mi muñeca. «Estás temblando». Lo estaba. Todo mi cuerpo temblaba con adrenalina y miedo, y algo más que no podía nombrar. «Pensé que estaba en una reunión», susurré. Lo estaba. Luego mi equipo de seguridad me informó que Enrique Rojas había entrado en mi hotel y se dirigía al bar donde había ido a tomar algo. Su mandíbula estaba tensa. La reunión dejó de ser importante. ¿Se fue? Me fui. La comisión puede esperar. Tú no podías. Su pulgar rozó mi pulso. Casi el mismo gesto de anoche, pero esta vez había algo feroz en sus ojos. Algo posesivo que debería haberme asustado. No lo hizo. Debería haberme quedado en la habitación, dije. Me dijo que no fuera a ninguna parte sin llamar. No eres una prisionera, María. Puedes ir donde quieras. Todavía me sostenía la muñeca, todavía me tocaba como si fuera algo precioso. Pero esta ciudad es peligrosa para alguien en tu posición. Enrique no será la última persona que intente usarte. ¿Usarme para qué? Para hacerte daño, para obtener ventaja, para demostrar que no tienen miedo. Sus ojos se encontraron con los míos. Estás bajo mi protección. Eso te hace valiosa.
Eso te hace vulnerable. No entiendo nada de esto. Mi voz se quebró. Hace 24 horas solo era una camarera que se iba a casar. Ahora estoy en medio de una guerra de mafias que no pedí. Lo sé. La mano libre de José subió para sujetar mi rostro, cálida, firme, anclándome. Sé que esto no es justo. Sé que no elegiste esto, pero es donde estamos y necesito que confíes en mí hasta que podamos volver a hacerlo seguro. ¿Por qué te importa? La pregunta salió cruda. No me conoces. Algo parpadeó en su expresión. ¿Dolor quizás? ¿O un recuerdo? Porque alguien debería, dijo, haciendo eco de sus palabras de anoche. Y porque estoy cansado de ver a gente inocente ser destruida por juegos que no sabían que estaban jugando. El camarero reapareció, con aspecto nervioso. José ni siquiera lo miró. Pon las bebidas de la señorita Rodríguez en mi cuenta y desaloja el bar. Necesitamos privacidad. Los pocos clientes restantes fueron escoltados rápidamente. Estábamos solos en el espacio tenue, con el jazz aún sonando suavemente y mi corazón acelerado por razones completamente nuevas. Vamos, dijo José suavemente, volvamos arriba. No quiero volver a esa habitación. Las palabras brotaron antes de que pudiera detenerlas. Siento que me estoy volviendo loca allí arriba, solo pensando y pensando. Entonces ven conmigo. ¿A dónde? A algún lugar donde puedas respirar. A algún lugar seguro. Me ofreció su mano, sin agarrar, sin exigir, solo ofreciendo. ¿Confías en mí? No debería. Cada parte lógica de mi cerebro gritaba advertencias. Este hombre era peligroso. Estaba conectado con la violencia y el crimen y cosas que no entendía. Pero me había protegido 2 veces ya. Había sido amable cuando no tenía por qué serlo. Y cuando me miraba, ya no me sentía invisible. Tomé su mano. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos, fuertes, cuidadosos con mi muñeca magullada. Y por primera vez, desde que el teléfono de Carlos había sonado en nuestra boda, sentí que quizás todo iría bien. Aunque bien significara algo completamente diferente de lo que jamás había imaginado. La camioneta nos llevó lejos del hotel, por calles que se hacían más tranquilas y exclusivas con cada giro. José se sentó a mi lado, todavía sosteniendo mi mano como si fuera lo más natural del mundo. Su pulgar trazaba patrones ausentes sobre mis nudillos, reconfortante, posesivo, imposible de ignorar. ¿A dónde vamos? Pregunté mientras los edificios daban paso a propiedades con verjas. A mi casa, donde puedo mantenerte a salvo sin que el personal del hotel cotillee sobre cómo Enrique Rojas te acorraló en el bar. ¿No cotilleará más la gente si estoy en su casa? Sus labios se curvaron ligeramente. Mi gente no cotillea. Valoran demasiado sus vidas. Debería haber sido una broma. No lo fue. Las puertas se abrieron antes de que nos detuviéramos, altas de hierro forjado con cámaras de seguridad que podía ver y probablemente una docena que no. El camino serpenteaba a través de terrenos cuidados que parecían sacados de revistas. Luego la casa apareció a la vista y se me olvidó cómo respirar. No era una casa, era una hacienda, todo piedra y cristal y líneas elegantes que lograban parecer modernas y atemporales a la vez. Las luces brillaban cálidamente en las ventanas. Las fuentes burbujeaban en el patio. Era el tipo de lugar que hacía que mi apartamento estudio pareciera una caja de cartón. ¿Aquí vive usted? Mi voz salió más pequeña de lo que pretendía. Uno de los lugares. José me ayudó a salir de la camioneta, su mano firme en la parte baja de mi espalda. Tengo apartamentos en la ciudad, una casa en la sierra, pero este es mi hogar.
Una mujer apareció en la puerta, de edad, con aspecto andaluz, con ojos amables y un delantal ligeramente enharinado. Me miró y empezó a hablar rápido en español con José, gesticulando hacia mi cara, mi muñeca magullada, mi estado general de desastre. Él respondió en el mismo idioma, su tono tranquilo y tranquilizador. La mujer, su ama de llaves, supuse, asintió y desapareció dentro, todavía murmurando. ¿Qué dijo? Pregunté. Que pareces necesitar comida y el cuidado de una abuela. Me guío a través de la puerta. Luisa ha estado con mi familia desde que nací. Lo ha visto todo y no juzga a nadie. Estarás a salvo con ella. El interior era impresionante. Techos altos, arte que probablemente costaba más de lo que ganaría en toda una vida. Muebles que lograban parecer caros y cómodos simultáneamente, pero también se sentía habitado. Libros en las mesas, una chaqueta tirada sobre una silla, el olor a algo horneándose. La sala de estar está ahí por ahí, dijo José, señalando. Ponte cómoda. Necesito hacer algunas llamadas sobre el pequeño truco de Enrique. ¿Va a ser un problema? No después de esta noche. Su expresión se volvió fría. Por la mañana todos sabrán lo que sucede cuando alguien te toca. No habrá un segundo incidente. Se fue antes de que pudiera preguntar qué sucedería exactamente. Vagabundeé por la sala de estar, atraída por la chimenea que crepitaba con llamas reales. Ventanales de suelo a techo daban a los jardines, mostrando un paisaje iluminado por una luz sutil. Era hermoso y aterrador, y tan lejos de mi realidad que me sentía como una alienígena. Luisa apareció con una bandeja, té, galletas que aún estaban calientes, una sonrisa cómplice. Tú come, dijo con un acento andaluz marcado. Tú muy flaca, ese marido. Hizo un sonido de asco. No te alimentaba bien. Ya no es mi marido. Bueno, era basura. Me dio unas palmaditas en la mano. El señor José, él te cuidará como es debido. Ya verás. Antes de que pudiera procesar esa declaración, ella ya se había ido de nuevo. Me senté en el sofá, de cuero suave, probablemente italiano, y traté de entender cómo mi vida se había vuelto tan surrealista. Hace 2 días estaba planeando un futuro con Carlos. Ahora estaba bebiendo té en la mansión de un jefe de la mafia, mientras él hacía llamadas amenazantes sobre un hombre que me había agarrado en un bar. José regresó 20 minutos después, con la chaqueta quitada, las mangas remangadas para revelar unos antebrazos demasiado atractivos. Parecía cansado de repente, la máscara de control resbalando lo suficiente como para mostrar al hombre debajo. Está resuelto, dijo, sirviéndose whisky de una licorera de cristal. Enrique no te molestará más, ni su padre, ni nadie asociado con ellos. ¿Qué hiciste? Pedí favores, hice ciertas promesas, recordé a la gente ciertas consecuencias. Dio un largo trago. Los detalles no importan. Lo que importa es que estás a salvo. ¿Por cuánto tiempo? Todo el tiempo que necesites. Dejé mi taza de té con las manos temblorosas. No puedo vivir bajo su protección para siempre. Eventualmente, tendré que volver a mi vida. ¿Qué vida? Su voz era suave pero honesta. El apartamento que compartías con Carlos. El trabajo donde Enrique ya sabe que trabajas. La casa de tu madre que está en los registros públicos. Se acercó, agachándose frente a mí, para que estuviéramos a la altura de los ojos. María, tu antigua vida ya no es segura. No por algo que tú hicieras, sino porque Carlos te convirtió en un objetivo cuando se casó contigo para evitar sus deudas. ¿Entonces qué? ¿Simplemente desaparezco? ¿Me convierto en otra persona? No, te conviertes en alguien intocable. Su mano encontró mi muñeca ilesa, su tacto imposiblemente suave.
Te quedas bajo mi protección hasta que la situación con los Rojas se resuelva. Luego averiguaremos qué viene después. ¿Y qué saca usted de este arreglo? La pregunta quedó en el aire entre nosotros, pesada, complicada, peligrosa. Los ojos de José buscaron los míos por un largo momento. Honestamente, todavía no lo sé. Quizás solo la satisfacción de hacer algo bien por una vez. Quizás algo más. ¿Más? Eres hermosa, María, y valiente, y mucho más fuerte de lo que te das cuenta. Su pulgar rozó mi pulso de nuevo, ese gesto que me cortó la respiración. Mentiría si dijera que no quiero conocerte mejor. Quiero saber cómo te ves cuando no te estás ahogando. Quiero... Se detuvo, la mandíbula apretada. ¿Quiero qué? ¿Quiero retenerte? Las palabras salieron ásperas, no como protección, no como obligación, solo retenerte. Mi corazón latía tan rápido que pensé que probablemente él podría sentirlo. Ni siquiera me conoces. Sé que te casaste con un hombre para escapar de la pobreza y él te trató como un aval. Sé que saliste de tu boda con la cabeza alta, aunque te estuvieras desmoronando. Sé que Enrique Rojas te agarró y estabas lista para luchar en lugar de quedarte paralizada. Su otra mano subió para acariciar mi rostro. Sé lo suficiente como para saber que quiero más. Esto es una locura. Sí, eres un criminal. Sí, debería estar aterrorizada de ti. Probablemente. Sus ojos sostuvieron los míos. ¿Lo estás? Debería haberlo estado. Cada pensamiento racional decía corre, pero todo lo que sentía era calor y seguridad, y algo que se sentía peligrosamente como deseo. No, susurré. Algo se encendió en su expresión. Triunfo, hambre, posesión, todo a la vez. Pero no se acercó. No tomó lo que yo casi estaba ofreciendo. Entonces quédate, dijo en voz baja. No en el hotel, aquí, donde puedo respirar sin tener que mirar por encima del hombro. Quédate en tu casa, en el ala de invitados, tu propio espacio, tu propia privacidad. Luisa estará aquí durante el día. Mi equipo de seguridad vigila los terrenos. Todavía me tocaba la cara, la muñeca, como si no pudiera parar. No te pido que compartas mi cama, María. Te pido que me dejes mantenerte a salvo hasta que estés lista para enfrentar el mundo de nuevo. Y si nunca estoy lista, entonces te quedas para siempre, lo dijo como una promesa. Tengo suficiente espacio, suficiente dinero, suficiente poder para asegurarme de que nunca más tengas que preocuparte por nada. Era demasiado, demasiado rápido, demasiado todo. Pero estaba tan cansada de estar sola, tan cansada de tener miedo. Y cuando José me miraba así, como si yo fuera algo precioso en lugar de desechable, quería volver a creer en cosas imposibles. Vale, me oí decir, me quedaré por ahora. Su sonrisa fue como un amanecer, rara, hermosa, transformadora. Vamos, dijo, levantándose y ofreciéndome la mano de nuevo. Déjame enseñarte tus habitaciones. El ala de invitados era más grande de lo que había sido todo mi apartamento. Dormitorio, baño, sala de Sam, un balcón con vistas a los jardines, ropa ya colgada en el armario, más opciones pensadas para mi talla. Casuales y cómodas, y caras. ¿Cómo? Llamé por teléfono mientras tomabas el té. Se apoyó en el marco de la puerta, mirándome asimilarlo todo. La hija de Luisa tiene tu talla. Ella envió algunas cosas para que te apañaras hasta que podamos conseguirte un guardarropa adecuado. No necesito un guardarropa adecuado. Todos necesitan ropa que les haga sentirse ellos mismos, incluso los refugiados temporales de matrimonios terribles. Me reí a pesar de mí misma.
Él sonrió al oír el sonido. Descansa un poco, dijo suavemente. Mañana nos ocuparemos del papeleo de la anulación. Luisa te hará el desayuno. Y si necesitas algo, cualquier cosa. Mi habitación está al final del pasillo. ¿Dónde está su habitación? Directamente encima de la tuya. Sus ojos sostuvieron los míos, lo suficientemente cerca para oírte si llamas, lo suficientemente lejos para darte espacio. ¿Y si no quiero espacio? La pregunta se escapó antes de que pudiera detenerla. José se quedó muy quieto. Entonces ven a buscarme, dijo, con la voz ronca. Pero María, no vengas a menos que estés segura, porque si apareces en mi puerta, no seré noble al rechazarte. Te daré exactamente lo que pides, y yo no hago nada a medias. El calor me inundó. Deseo, necesidad, algo que se sentía como locura. Anotado, logré decir. Él se apartó del marco de la puerta y se alejó, sus pasos resonando en el suelo de madera. Me quedé allí temblando, preguntándome en qué me había metido. La cama era enorme y cómoda, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Carlos cuando me dejó por esa llamada. La mano de Enrique en mi muñeca. Los ojos de José cuando había dicho que quería retenerme. Alrededor de la medianoche me rendí y bajé, atraída por la luz que salía de lo que parecía una biblioteca. José estaba sentado en un sillón de cuero, papeles esparcidos a su alrededor, gafas de lectura apoyadas en la nariz, un detalle tan normal que lo hacía parecer casi humano. Levantó la vista cuando entré, sin sorpresa. ¿No puedes dormir? Demasiado que pensar. Ven aquí. Dio unas palmaditas en el sofá cercano, no en su silla, dándome espacio mientras me ofrecía compañía. Me acurruqué en el sofá, metiendo los pies debajo de mí. El fuego se estaba apagando, proyectando sombras danzantes por la habitación. ¿Puedo preguntarte algo? Dije después de un rato. Lo que quieras. ¿Por qué te preocupas de verdad? No por las razones nobles o las razones de protección, la verdadera razón. José estuvo en silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Luego se quitó las gafas y dejó a un lado sus papeles. Cuando tenía 25 años, me enamoré de una mujer que mi familia no aprobaba. Ella no era de nuestro mundo. Era dulce e inocente y veía lo bueno en todo, incluso en mí. Su voz era distante, recordando. Mi padre quería que me casara con alguien conectado, alguien útil, así que organizó un accidente. Hizo que pareciera que ella había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Se me cortó la respiración. La mató, hizo que la mataran, y llegué demasiado tarde para impedirlo porque no me di cuenta de lo que era capaz hasta que ella ya se había ido. Los ojos de José encontraron los míos y estaban llenos de dolor antiguo. Después de eso, juré que nunca más dejaría que nadie inocente saliera herido por mi mundo. Que si veía a alguien ahogándose, lo sacaría, sin importar el coste. Lo siento. No lo estés. Me hizo ser quien soy. Me hizo lo suficientemente fuerte como para hacerme cargo cuando mi padre murió. Lo suficientemente fuerte como para cambiar cómo operamos. Hizo una pausa. Pero cuando te vi en esa boda, pareciendo perdida y sola mientras tu marido hablaba con otra mujer, me recordaste a ella, a la inocencia, a punto de ser aplastada. Y pensé, esta vez no, esta vez la salvo. Las lágrimas me quemaron los ojos. Yo no soy ella. No, eres tú, lo cual es de alguna manera mejor. ¿Cómo? Porque estás aquí, viva, dándome la oportunidad de hacer algo bien por una vez. Me desenrollé del sofá y me acerqué a su silla.
Él me observó acercarme con ojos oscuros y cautelosos, deseoso pero esperando, siempre esperando que yo decidiera. Me arrodillé frente a él, tomando sus manos entre las mías. Gracias, susurré, por salvarme, por verme, por ser amable cuando no tenías por qué serlo. José, no voy a ir a tu habitación esta noche. No estoy lista para eso. Aprecié sus manos, pero quiero que sepas que yo también te veo. Y sea lo que sea esto entre nosotros, no voy a huir. Se le cortó la respiración. Por un momento, el poderoso y controlado jefe de la mafia desapareció, y vi solo a un hombre que había perdido demasiado y estaba aterrorizado de volver a perder. Deberías descansar un poco, dijo finalmente, con la voz ronca. Tú también. Pronto lo haré. Me puse de pie, pero antes de que pudiera alejarme, me atrajo hacia él. Sus labios rozaron mi frente, tan suaves, tan cuidadosos, y luego me soltó. Dulces sueños, María. Tú también, José. Regresé a mi habitación con el corazón acelerado y la mente dando vueltas. Mañana me enfrentaría a la anulación, las secuelas, el futuro que aún no podía visualizar. Pero esta noche estaba a salvo. Era vista, y por primera vez en años estaba exactamente donde quería estar. Incluso si donde quería estar era en la casa de un hombre peligroso que me miraba como si valiera la pena proteger. Pasaron 3 semanas como un sueño extraño. La anulación se llevó a cabo sin problemas. Carlos firmó todo lo que su abogado le puso delante, probablemente aterrorizado de lo que pasaría si no lo hacía. Nunca lo volví a ver. José se aseguró de eso. Mis días adquirieron un ritmo que nunca había experimentado antes. Mañanas con Luisa, quien insistía en enseñarme a hacer pan casero, mientras me contaba historias escandalosas de la infancia de José. Tardes en la biblioteca, leyendo libros para los que nunca había tenido tiempo cuando trabajaba a dobles turnos. Noches con José cuando regresaba de los negocios que lo mantenían en la ciudad. Cenas donde hablábamos de todo y de nada, conociéndonos poco a poco. Él nunca me presionó, nunca exigió más de lo que yo estaba dispuesta a dar. Pero la tensión entre nosotros crecía como algo vivo, tensándose con cada mirada prolongada, cada contacto accidental. Cada noche me acostaba sola sabiendo que él estaba justo arriba. Los moratones en mi muñeca habían desaparecido. Enrique Rojas, el hijo, al parecer había abandonado el país. O eso informaron los hombres de José. La deuda de Carlos había sido absorbida por alguna negociación mayor entre José y la familia Rojas, resuelta de formas sobre las que no pregunté. Estaba a salvo, libre, viviendo en un lujo que nunca había imaginado, y me estaba enamorando de un hombre que me aterrorizaba y me fascinaba a partes iguales. Era un jueves por la tarde cuando todo cambió. José llegó a casa antes de lo habitual, su expresión oscura de una manera que había aprendido que significaba problemas. ¿Qué pasa?, pregunté, levantando la vista del libro que estaba fingiendo leer. Se sirvió whisky, siempre whisky cuando las cosas iban mal, y bebió la mitad antes de responder. Don Enrique Rojas está muerto. Mi sangre se congeló. ¿Qué? Su cuerpo fue encontrado esta mañana, con un disparo de estilo ejecución en un callejón del centro. La mandíbula de José estaba tensa, y alguien está tratando de hacer que parezca que yo lo ordené. ¿Lo hizo? No. Me miró a los ojos sin inmutarse. A pesar de lo que te hizo, matarlo habría iniciado una guerra que no necesito. Alguien más hizo esto. Alguien que quiere que los Rojas y los Salvador se destruyan mutuamente. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que la tregua está rota. Significa que el padre de Enrique exigirá sangre por sangre.
y significa que ahora estás en más peligro que antes. Se acercó a donde estaba sentada, agachándose como aquella primera noche. Necesito enviarte a un lugar seguro fuera de la ciudad, fuera del país si es necesario. No, José, no. Le tomé el rostro entre las manos, obligándole a mirarme. No voy a huir, no te voy a dejar solo con esto. Esta no es tu lucha. La hiciste mi lucha cuando me protegiste, cuando me trajiste a tu casa, cuando me detuve, las palabras atrapadas en mi garganta. ¿Cuándo qué? Su voz era áspera. ¿Cuándo hiciste que me importaras? Susurré. ¿Cuándo me hiciste sentir segura por primera vez en mi vida? ¿Cuándo me miraste como si fuera algo precioso en lugar de algo desechable? Eres preciosa. Sus manos subieron para cubrir las mías. Por eso mismo necesito que estés lejos de esto. ¿Y si no quiero estar lejos de esto? ¿Lejos de ti? Algo feroz se encendió en sus ojos. No digas cosas que no sientes, María. No ahora. No cuando. Lo besé. No fue suave ni incierto. Fue la tensión de 3 semanas y el miedo y el deseo chocando de repente. Sus labios estaban cálidos y sabían a whisky y peligro. Y cuando hizo un sonido bajo en su garganta y me atrajo más, sentí que finalmente había llegado a casa. Rompió el beso, respirando con dificultad. Necesitas estar segura. Una vez que cruzamos esta línea, estoy segura. Me subí a su regazo, ahorcajada sobre él en la silla, sin que me importara que Luisa pudiera entrar o que su teléfono vibrara con lo que probablemente eran llamadas urgentes. He estado segura durante semanas. Solo estaba esperando que dejaras de ser noble al respecto. ¿Noble? Se rió, oscura y anhelante. No hay nada noble en lo que quiero hacerte. Entonces hazlo. Su control se hizo añicos. Se puso de pie conmigo en sus brazos, fuerte, sin esfuerzo, y me llevó arriba, no a mi habitación, a la suya. El espacio era masculino y elegante, con una cama enorme y ventanas que daban a los jardines. Me dejó en sábanas que olían a él, a cedro y a humo y a seguridad, y me miró como si yo fuera lo único que importaba en todo su peligroso mundo. Última oportunidad para correr, dijo con la voz ronca. He terminado de correr. Lo que sucedió después fue abrumador y perfecto, y nada como los encuentros torpes que había tenido con Carlos. José me tocó como si fuera arte, como si cada sonido que hacía fuera una revelación que quería memorizar. Era exigente pero cuidadoso, posesivo pero suave, dándome todo lo que había tenido demasiado miedo de pedir. Cuando terminó, yacíamos enredados, mi cabeza en su pecho, sus dedos trazando patrones en mi hombro desnudo. Necesito decirte algo, dijo en voz baja. Mi corazón se apretó. Está bien. La investigación sobre el asesinato de don Enrique está apuntando a Carlos. Me quedé muy quieta. ¿Qué? Al parecer, había estado haciendo ruido sobre querer vengarse de las personas que destruyeron su vida. Enrique era un objetivo fácil, joven, arrogante, a menudo solo. El brazo de José se apretó a mi alrededor. Mi gente piensa que Carlos contrató a alguien para matar a Enrique, sabiendo que parecería cosa mía, sabiendo que comenzaría una guerra que destruiría a ambas familias y lo dejaría libre de sus deudas. Eso es una locura. Eso es desesperación, y Carlos siempre ha sido un desesperado. Pensé en el hombre con el que casi me había casado, las mentiras, la manipulación, la forma en que me había usado como aval. ¿Era capaz de asesinar? ¿De iniciar una guerra? ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Encontrar pruebas, presentárselas a los Rojas antes de que tomen represalias, esperar que valoren la verdad por encima de la venganza. Me besó el pelo. Y mantenerte a salvo mientras lo hago.
Quiero ayudar. Absolutamente no, María. No. Se giró, inmovilizándome debajo de él, sus ojos feroces. Eres lo único bueno en mi vida ahora mismo, lo único puro en toda esta fealdad. No te arriesgaré, no te perderé como la perdí a ella. No soy ella, dije suavemente, y tú no eres tu padre. Nosotros escribimos nuestra propia historia. Su expresión se resquebrajó, mostrando la vulnerabilidad debajo. ¿Y si nuestra historia termina mal? Entonces, al menos fuimos lo suficientemente valientes como para intentarlo. Me besó de nuevo, más lento esta vez, más profundo, y sentí su miedo y su esperanza, y su desesperada necesidad de protegerme, todo enredado. Pasamos la noche abrazados, haciéndonos promesas con nuestros cuerpos que no podíamos decir con palabras. La mañana llegó demasiado pronto. José estaba al teléfono antes del amanecer, coordinando a su gente, construyendo su caso contra Carlos. Lo observé trabajar, brillante y despiadado y completamente concentrado, y entendí por qué la gente le temía. Pero también vi al hombre debajo, el que se aseguraba de que Luisa tuviera su medicación para la artritis, el que donaba anónimamente a la cafetería donde yo trabajaba, el que me besó al despedirse como si yo fuera lo más importante de su mundo. Quédate dentro hoy, dijo mientras se preparaba para irse. La seguridad se duplicará. No abras la puerta a nadie excepto a Luisa. Ten siempre cuidado. Me acarició la cara, su pulgar rozando mi pómulo. Esto terminará pronto, y luego podremos averiguar qué viene después. ¿Qué quieres que venga después? Tú, yo, averiguando cómo ser personas normales por una vez. Sonrió, rara, hermosa, quizás incluso feliz. Me gustaría eso. Se fue y la casa se sintió vacía sin él. Intenté leer, ayudar a Luisa con la cena, fingir que mi estómago no se revolvía de ansiedad. Alrededor de las 3 de la tarde, sonó el timbre. Luisa fue al abrir. Siempre lo hacía, ahuyentando a los visitantes antes de que se acercaran a mí. Pero en lugar de su saludo alegre habitual, oí un jadeo, luego silencio. Me moví hacia el vestíbulo por instinto, con el corazón acelerado. Carlos estaba en la puerta, con los ojos desorbitados y sosteniendo un arma. «Hola, María», dijo, con la voz temblorosa. «Necesitamos hablar». Luisa estaba en el suelo, inconsciente, pero respirando. Mi mente se quedó en blanco con terror y rabia. «La golpeaste». No me dejaba entrar, no tuve elección. Hizo un gesto con el arma. «Ven conmigo ahora o empiezo a disparar y vemos cuántos guardias puedo eliminar antes de que me maten. José te encontrará. José está ocupado con los Rojas y para cuando averigüe dónde fuimos será demasiado tarde». La sonrisa de Carlos era maníaca. «Me arruinaste la vida, María, tú y tu novio jefe de la mafia, así que ahora voy a usarte para arreglarla». «¿Cómo?» «Los Rojas quieren sangre por la muerte de Enrique. Les daré a la mujer de José Salvador su debilidad, y a cambio me perdonarán mis deudas y me darán suficiente dinero para desaparecer para siempre». «Estás loco». «Estoy desesperado. Hay una diferencia». Se acercó, el arma firme a pesar de sus manos temblorosas. «Ahora, camina despacio. Tu teléfono se queda aquí». Miré el cuerpo inmóvil de Luisa, la cámara de seguridad que sabía que estaba grabando todo, el botón de pánico que José había instalado en el vestíbulo, al que no podía llegar sin que Carlos me disparara. Y caminé. El coche estaba en marcha afuera, un coche de alquiler discreto. Carlos me empujó al asiento del pasajero y cerró las puertas centralmente. Mi mente se aceleró buscando opciones. Saltar en un semáforo en rojo, luchar por el arma,
gritar pidiendo ayuda. Pero nos movíamos demasiado rápido y Carlos era demasiado impredecible. Y no podía dejar de pensar en lo que haría José cuando descubriera que me habían llevado. Conducimos durante 30 minutos, dejando atrás los barrios elegantes, dirigiéndonos a zonas industriales que no reconocía. Un almacén abandonado. ¡Qué original! Carlos aparcó y me arrastró dentro. El espacio era oscuro, olía a óxido y maquinaria vieja. En el centro, alguien había montado sillas y luces, una improvisada sala de interrogatorios. Pronto estarán aquí, dijo Carlos, atándome las manos a la silla con bridas que se me clavaban en la piel. Los Rojas, te van a hacer preguntas sobre las operaciones de José. Vas a responder y luego te van a matar y le enviarán el video. Él te destruirá por esto. Lo intentará, pero para entonces estaré en México, viviendo del dinero de los Rojas. La risa de Carlos era rota. Deberías haberte quedado conmigo, María. Podríamos haberlo arreglado juntos, pero tuviste que correr hacia él. Tuviste que convertirte en su... Yo lo elegí, dije claramente. No porque tuviera dinero o poder, porque me vio como una persona en lugar de una herramienta, porque fue amable cuando tú fuiste cruel, porque me hizo sentir segura cuando tú me hiciste sentir desechable. Carlos me golpeó, un fuerte golpe en la cara que me hizo zumbar los oídos. No tienes derecho a juzgarme, gruñó. No sabes lo que era de ver ese dinero, que Enrique me amenazara todos los días, ver cómo mi vida se desmoronaba. Así que decidiste arrastrarme contigo. Se suponía que tú lo arreglarías. Casarme contigo se suponía que me daría tiempo, les haría pensar que estaba estable, me daría espacio para averiguar algo. Su voz se quebró, pero entonces Salvador se fijó en ti y todo empeoró. Y entonces la puerta del almacén explotó hacia adentro. No se abrió, explotó. Astillas y humo y hombres con equipo táctico entrando a raudales como una pesadilla hecha realidad, y liderándolos, con el rostro tallado por la rabia y el miedo y algo más oscuro, estaba José. Sus ojos encontraron los míos al otro lado del espacio, buscando heridas, buscando vida, buscando lo que había sobrevivido. Luego encontraron a Carlos y la temperatura en la habitación bajó 20 grados. Suéltala. La voz de José era mortalmente tranquila. Ahora, o lo que viene después, hará que la muerte de Enrique Rojas parezca algo suave. Carlos agarró el arma, presionándola contra mi sien. Quédate atrás, le dispararé. Te juro que lo haré. El disparo vino de algún lugar detrás de José. Uno de sus hombres, un tirador perfecto, que le metió una bala en el hombro a Carlos antes de que pudiera terminar la amenaza. El arma cayó al suelo. Carlos gritó. Entonces José estaba allí, cortando mis bridas con un cuchillo que apareció de la nada, abrazándome tan fuerte que apenas podía respirar. Te tengo, dijo contra mi pelo. Estás a salvo. Te tengo. Me aferré a él temblando, tratando de no llorar y fallando por completo. Detrás de nosotros, sus hombres aseguraban a Carlos, leyéndole sus derechos. Derechos policiales reales, me di cuenta vagamente. Policías de verdad mezclados con el equipo de seguridad de José. ¿Llamó a la policía? Para esto, logré preguntar. Sí. José se echó hacia atrás lo suficiente como para examinar mi rostro, su pulgar suave sobre el moratón que Carlos había dejado. Te secuestró, te agredió, intentó asesinarte. Lo quiero en prisión el resto de su vida, no solo muerto en un callejón. ¿Cómo me encontraste? Las imágenes de seguridad lo mostraron todo. Rastreé su coche a través de las cámaras de tráfico y sabía a dónde iría.
No es lo suficientemente inteligente como para ser creativo. Su mandíbula estaba tensa. Siento no haber llegado antes. Llegaste a tiempo, eso es lo que importa. Observamos cómo la policía se llevaba a Carlos. Todavía gritaba sobre deudas y justicia y cómo nada de esto era su culpa. No sentí nada al verlo irse, ni arrepentimiento, ni simpatía, solo alivio de que finalmente hubiera terminado. ¿Los Rojas? Pregunté mientras José me ayudaba a subir a su coche. Han acordado reunirse mañana. Mi gente encontró pruebas que vinculan a Carlos con el asesinato de Enrique, mensajes de texto, pagos al tirador, todo. Me sentó en el asiento con cuidado, como si pudiera romperme. Ellos obtendrán su justicia, solo que no de mí. Así que, ¿ha terminado? Ha terminado. De vuelta en la casa, Luisa nos atendió a ambos. Hielo para mis moratones, comida que no podía comer, mantas y té, y el consuelo de una abuela. José se mantuvo cerca, tocándome constantemente como si necesitara confirmar que yo era real. Esa noche me quedé en la ducha hasta que el agua se enfrió, lavando el miedo y la violencia y los últimos rastros de la chica que solía ser. Cuando salí, José me estaba esperando en su habitación. ¿Nuestra habitación? Empezaba a pensar en ello. ¿No puedes dormir?, pregunté. No hasta que sepa que estás bien. Me acerqué a él, aún húmeda de la ducha, y lo besé lentamente. Estoy bien, gracias a ti. Gracias a que eres valiente, corrigió. Porque sobreviviste. Sobrevivimos. Sus brazos me rodearon y nos quedamos allí en la penumbra, simplemente respirando juntos. ¿Qué pasa ahora?, pregunté finalmente. Ahora vivimos. Me besó la frente. Averiguamos cómo es la normalidad para nosotros. Quizás vuelvas a estudiar. Quizás encuentres un trabajo que realmente te guste en lugar de uno que necesites. Quizás viajamos o nos quedamos aquí o compramos una casa junto al océano. Quizás simplemente somos felices por un tiempo. Sí, su voz era suave. Quizás simplemente seamos felices. 6 meses después, estaba en la cocina de José, nuestra cocina, enseñando a la hija de Luisa a hacer pan mientras José trabajaba en su estudio. La anulación era historia antigua. Carlos estaba cumpliendo 25 años por secuestro y conspiración para cometer asesinato. Los Rojas habían firmado nuevos tratados con los Salvador. La paz se había comprado con pruebas y verdad en lugar de sangre. Y yo era feliz. No la felicidad desesperada y aferrada que había sentido planeando una boda con un hombre que no me amaba, sino la felicidad tranquila y constante de ser vista y valorada y elegida. Cada día José aparecía en la puerta, atraído por el olor a pan horneado y mis risas. Me miraba con esos ojos oscuros que una vez me habían parecido tan peligrosos y que ahora se sentían como el hogar. ¿Qué?, pregunté, sorprendiéndolo mirando. Solo memorizando este momento. Se acercó a mí, abrazándome a pesar de la harina en mis manos. Mi hermosa chica cubierta de harina, riendo en mi cocina. Quiero recordar exactamente lo afortunado que soy. Ambos somos afortunados. Sí, me besó, suave, dulce, lleno de promesa. Afuera, el sol se ponía sobre los jardines. Adentro, se horneaba pan y sonaba música, y una vida que nunca había imaginado se desplegaba a mi alrededor. Había salido de una boda desastrosa hacía 3 días, envuelta en el abrigo de un extraño, sin a dónde ir y sin nada que perder. Había encontrado un hogar con un hombre peligroso que me miraba como si yo hubiera puesto las estrellas en el cielo. Y de alguna manera, imposiblemente, me había encontrado a mí misma. La chica que había sido invisible había desaparecido. En su lugar estaba una mujer que conocía su valor,
que había enfrentado sus miedos, que había elegido el amor incluso cuando venía envuelto en peligro y oscuridad. Los brazos de José se apretaron a mi alrededor. Te quiero, dijo, simple, cierto, verdadero. Yo también te quiero, susurré de vuelta, y por primera vez en mi vida creí en los finales felices, no porque fueran fáciles o simples o lo que yo esperaba, sino porque habíamos luchado por ellos. Habíamos sobrevivido a lo peor y nos habíamos elegido de todos modos. Y ese era el mejor tipo de final que existía. ¿Y ahora? Pues la verdad, no tengo ni idea de lo que nos deparará el futuro. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. Otras veces siento un escalofrío al pensar en la oscuridad que me rodea. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no? Nada es blanco y negro, nada es perfecto, pero al menos es